El hombre, más allá de los últimos 8 o 10.000 años, es un enigma. Como ciegos que tratan de imaginarse un paisaje, no podemos hacer otra cosa sino lanzar hipótesis o aventurar conjeturas sobre los que nos precedieron, sobre aquellos que estaban aquí mucho antes de que nosotros llegáramos. Construimos nuestra idea del pasado partiendo de trozos de cerámica, de puntas de flecha, de hachas de pedernal, y con esas piezas tan escasas construimos rompecabezas cada vez más complejos, hasta que surge una pieza nueva, y todo eso que habíamos imaginado del pasado se desmorona y nos vemos obligados a comenzar de nuevo. Ni siquiera, por mucho que se empeñen algunos paleontólogos, podemos afirmar rotundamente que el hombre lleve sobre este planeta 500.000 de años, 1 millón o 100 millones de años. Saberlo depende de la casualidad, del hallazgo afortunado de un diente o de un trozo de hueso en un yacimiento de carbón. Con la arqueología sucede otro tanto. Por eso, al hablar del origen del hombre americano, debemos aplicar las mismas reservas que al enjuiciar cualquier acontecimiento del pasado remoto. No se puede decir, no se puede afirmar rotundamente de dónde procedía el hombre americano y cuándo llegó allí. Así pues, comencemos con un es razonable suponer. Y es razonable suponer que el hombre americano no es de ese continente, sino que llegó allí procedente de otro lugar, hace más de 25.000 años y menos de 40.000, en una época que se llama Paleolítico Superior. Ese estrecho de Bering, que hoy separa Siberia de Alaska, era un puente de tierra que unía ambos continentes. Grandes masas de agua estaban retenidas en forma de glaciares y el paso de Eurasia a América era entonces posible. Llevados por el instinto o por el hambre, empujados por el clima o siguiendo el rastro de la caza, grupos de nómadas fueron atravesando ese puente temporal y adentrándose sin saberlo en un continente despoblado y virgen. Lentamente, siglo a siglo, milenio a milenio, los viejos vagabundos, que ya eran americanos, fueron poblando las nuevas tierras. Unos se establecieron donde el lugar era propicio, otros continuaron hacia el sur, en una pausada peregrinación, dejando atrás paisajes y generaciones. Pescando en los ríos o acosando al mamut, dispensador de carne y vestido, dejando a su paso el testimonio de un hacha de pedernal o un trozo de tosca vasija, los descendientes de aquellos lejanos eurásicos fueron poblando América de norte a sur. Y al hacerlo, gestaron culturas cada vez más complejas, más expresivas, más llenas de arte y de intención. Los recipientes de barro dejaron de ser simples objetos para transformarse en un medio donde plasmar sus conceptos estéticos, sus gustos, sus costumbres. A la función útil se unió la decorativa. De cazadores se habían convertido en agricultores y con ello ganaron tiempo para tejer, modelar o pintar. Ya no fueron más las gentes anónimas que antes eran, porque en esas muestras de su arte, a veces ingenuo y a veces sorprendente, nos dejaron datos con los que saber cuál era su vida, cuáles sus creencias, cómo se peinaban o cómo se vestían. Con ellos, el pasado de América dejó de ser oscuro y se transformó en historia. Una historia que no por serlo resulta del todo conocida. Hay demasiadas lagunas, demasiadas contradicciones como para poder establecer de qué forma se fueron creando las culturas americanas. Con frecuencia el arqueólogo se encuentra con ellas ya maduras, espléndidas, sin que quede claro cuál fue el camino recorrido hasta alcanzar esa madurez. Es lo que sucede con Teotihuacán, a pocos kilómetros de la capital de México, visitada por millares de turistas, tan inevitable para el que va a ese país como la Acrópolis para el que va a Grecia. Teotihuacán no ha cedido ni un gramo de su misterio. Sigue siendo tan desconocida y fantástica como cuando los aztecas la visitaron por primera vez. Aunque construida por hombres y habitada en su tiempo por hombres, Teotihuacán sigue siendo la ciudad de los dioses. Hace 1200 años que esta ciudad, de nombre desconocido, fue abandonada. La más grande del pasado mexicano, la más colosal del continente, abandonada y vacía 7 siglos antes de que Colón llegara a América. Fue como si sus habitantes hubiesen comprendido que era ya hora de devolverla a los dioses y que solo ellos paseasen por sus avenidas o contemplaran su obra desde lo alto de las pirámides.
Ese día, las gentes de Teotihuacán se fueron y la ciudad quedó vacía, abierta al sol, a la noche, al viento, sin soportar ya la presencia del insignificante humano, muerta y en silencio, evitada por los caminantes, cargándose de leyenda a medida que sus muros se desmoronaban. Cuando llegaron aquí los aztecas, el pueblo guerrero que desconocía el miedo, contuvieron la respiración abrumados por la grandeza de las ruinas. Y como ya nadie sabía su nombre, bautizaron a la ciudad con el que da medida de su asombro, Teotihuacán, que en lengua náhuatl significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Dedujeron que plataformas y pirámides eran tumbas y que quienes en ellas estaban enterrados se habían incorporado al panteón de las divinidades. No podía ser de otra forma si se juzgaba por la grandeza de los mausoleos. Pero no fueron los aztecas los primeros en dar a Teotihuacán ese carácter legendario. Antes que ellos, otros pueblos mesoamericanos habían recibido la misma impresión frente a las ruinas colosales y creyeron que en esta ciudad muerta los dioses habían planificado la creación, sacrificándose por amor hacia el hombre, dándole el calor del sol y la luz plateada de la luna. Nanahuatzin se consumió arrojándose al fuego o en su propio fuego interior y se transformó en el sol. Esta pirámide, la mayor de Teotihuacán, está construida en recuerdo de tal sacrificio y por ello es conocida como la pirámide del sol. Fiel compañera, Tezcatlipoca, su esposa, también se consumió en beneficio de los hombres, transformándose en la luna. Y a ella está dedicada la otra pirámide, al final de la calzada de los muertos. Y ambas son de tal magnitud que justifican con creces esas y otras leyendas, como la ciudad misma, más a la medida de dioses que de hombres. Cuando en la vieja Europa Constantino el Grande reinaba sobre el Imperio Romano, allá por el año 324, esta urbe de nombre desconocido, a la que llamamos Teotihuacán, era más extensa que Roma y habitaban en ella 200.000 personas. Ya había gentes aquí 500 años antes de Cristo, y al comienzo de nuestra era se había iniciado la construcción de los principales edificios. Situada en un valle estratégico que da paso a esa antigua zona de lagos donde ahora se levanta la capital de México, Teotihuacán conoció un crecimiento vertiginoso, convirtiéndose en un centro de comercio en el que podía encontrarse cuanto de interés se producía en Mesoamérica. Hubo un tiempo en el que donde hoy compran los turistas se vendían muy distintas mercancías. Aquí había obsidiana procedente del Cerro de la Navaja, jade traído del sur, bermellón para las vasijas, llegado desde los confines mayas, algodón huasteca y totonaca. Teotihuacán lo recibía, lo elaboraba, comerciaba con ello, y a su reclamo acudían artesanos desde los 4 puntos cardinales, y los agricultores encontraban aquí destino para su mercancía. Armas, tela, cerámica, mercados, almacenes y las más diversas gentes llegadas de cualquier parte. Esta era una ciudad para comerciar y para rendir culto a los dioses. Enfrente de lo que fue mercado está la ciudadela, que aunque lleva ese nombre no es tal, sino un conjunto ceremonial iniciado con la ciudad misma y que fue creciendo con ella hasta ser su centro espiritual y el de todo el Valle de México. Plataformas, terrazas, escalinatas, el escenario solemne para unas ceremonias que ya ni siquiera podemos imaginar, vacío hoy de rezos e invocaciones, sin el humo de fuegos que pretendían ser eternos. Un escenario sin decorados ni actores, sin que ya nadie recuerde cuál era el último argumento representado. Un lugar para turistas impíos y arqueólogos profanadores. Y como siempre, la piedra gris, desnuda del estuco que la vistió en otro tiempo de brillantes colores. Contemplada así, la pirámide de Quetzalcóatl, medio derrumbada al final de la ciudadela, en nada recuerda el aspecto que antes tuvo.
Sus míticas cabezas de piedra parecen las de animales cansados, vencidos por el tiempo. Y fueron así, imponentes y amenazadoras, aunque su forma bestial no fuese otra cosa que el símbolo de las fuerzas de la naturaleza, despertando con la tierra en cada primavera. Serpientes emplumadas que no son tales. De perfil, la profunda comisura de la boca, la alargada mandíbula, sugieren una serpiente, pero desde otra perspectiva su aspecto cambia. Ojos y nariz ya no son, por su forma y colocación, de serpiente, sino de felino, de jaguar, como corresponde a un animal cuyos colmillos inferiores emergen poderosos. ¿O es, pese a todo, serpiente, como se infiere de su lengua bífida? Aquellos escultores de Teotihuacán sintetizaron en una sola forma serpiente y jaguar, el sol diurno y el sol en su tránsito nocturno, el generador de vida surgiendo no de una corona de plumas, sino de hojas. Luego sí, en el relieve que recorre la plataforma es serpiente de cascabel y su cuerpo está cubierto de plumas. Por eso llaman al edificio la pirámide de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, aunque es probable que nada tenga que ver con el dios de los toltecas que siglos después reinaría en Mesoamérica. No sabemos a qué dios estuvo realmente dedicada, ni quién es el que aparece representado en las otras cabezas pintorescas, identificado por algunos con Tlaloc, el dios de la lluvia, y por otros con un dios zapoteca de nombre desconocido al que llaman el dios del moño en el tocado. Símbolos simplemente, formas que representan un concepto, como en tiempos lo fue el pez o la paloma para los cristianos. Cuando juzgamos el pasado solemos hacerlo de una forma simple, como si el hombre antiguo, por el hecho de serlo, careciese de sentido común, y si encontramos en las ruinas de sus templos representaciones de serpientes, deducimos que es que adoraban a los ofidios. Y también fuera así para parte del pueblo, necesitado ayer como hoy de concretar su fe o sus peticiones en dioses con formas definidas, en imágenes que puedan verse y tocarse. La fe popular, manipulada antes como ahora por las castas sacerdotales y manifestada en romerías y en otros actos multitudinarios o en devociones a determinada imagen o a determinado lienzo, pueden considerarse benévolamente como ingenuas o sinceras, pero son fundamentalmente irracionales y fanáticas. La religión, el conocimiento de la existencia de fuerzas superiores y los métodos para encauzar esas fuerzas o hacerlas propicias es otra cosa. Otra cosa que los sacerdotes antiguos conocían, porque se preparaban para ello durante toda su vida. Ellos sí sabían de símbolos, de fechas, de medidas, y cuando decidían dónde y cómo se debía construir el templo es porque sabían cuál era su función. Nosotros la desconocemos, por eso nos limitamos a considerar la forma, la envoltura de esas religiones. Es poco, muy poco lo que conocemos sobre las creencias y conocimientos de quienes edificaron Teotihuacán. Pese a cumplirse un siglo de trabajos arqueológicos en las ruinas, solo una mínima parte de la ciudad ha sido excavada científicamente. Eso significa que, aunque saqueada por buscadores de tesoros y desmantelada en parte para utilizar sus piedras en la construcción de casas o de iglesias, Teotihuacán conserva aún muchos de sus secretos. Aunque hoy va a desvelarnos uno de ellos, el que dormía precisamente bajo la pirámide de Quetzalcóatl. Estábamos allí en el momento oportuno y así podrán ustedes ser de los primeros en ver cómo ese pasado enterrado, mantenido en oscuridad y silencio durante 18 siglos, sale a la luz para contarnos una siniestra historia, un episodio desconocido de la primera etapa de Teotihuacán que en nada ennoblece a sus constructores. Profesor Cabrera, en estas excavaciones están interviniendo diferentes entidades, ¿no? Así es, por un lado es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y por otro la Universidad de Brandeis de los Estados Unidos. Por lo tanto es un coproyecto que pretende definir, por un lado,
la antigüedad del edificio, el templo de Quetzalcóatl, uno de los más fastuosos de Teotihuacán. Por otro, pretende la exploración de enterramientos alrededor de este mismo monumento. ¿Esos enterramientos ustedes ya lo suponían o ha sido un hallazgo casual? Ya se suponía, teníamos la hipótesis de que, gracias a unos hallazgos que encontramos en temporadas pasadas en el lado sur del mismo templo, planteábamos la posibilidad de encontrar otros en el lado norte, que fueron comprobados, y otros en la parte posterior, aquí donde estamos ahora. Hemos encontrado ya depósitos considerables de enterramientos humanos. ¿Y esos enterramientos coinciden con la época en la que se construyó la pirámide de Quetzalcóatl o son posteriores? Corresponden al momento de la construcción del templo. ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué finalidad piensa usted que se hicieron esos enterramientos? Por la posición en que se encuentran y por los datos que presentan, su indumentaria y la edad, y son todos masculinos, consideramos que fueron inmolados en honor al templo. Quizá este templo, no quizá, sino seguramente este templo tuvo un gran poder social en el momento de su erección y hubo la necesidad de inmolar a tanta gente. Que estamos hablando de hace 1800 años más o menos. Sí, es en el siglo II de nuestra era cuando se erige el templo, y en ese momento es también cuando se llevan a cabo estos enterramientos. No es fácil comprender cómo el hombre puede conciliar en sí mismo dos facetas tan opuestas. Ser capaz de levantar grandiosos monumentos, de solucionar con su razón los 1000 problemas que eso entraña, y al tiempo cimentar las construcciones con el testimonio de su barbarie, de ese espíritu primitivo que desprecia la vida de otro hombre. Estamos bajo la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. ¿Exactamente a qué profundidad? Exactamente 17 metros bajo el nivel superior del templo de Quetzalcóatl. Y lo que habéis encontrado son estructuras de la pirámide primitiva, de cuando se edificó. Pues este túnel se hizo con el objetivo de encontrar una superestructura anterior al templo viejo de Quetzalcóatl. Y también queríamos comprobar que si haya o no una tumba de la persona importante. Y os habéis encontrado enterramientos, ¿no? Sí. ¿Dónde están situados? ¿Entre muro y muro? La tumba que encontramos. Las que habéis encontrado aquí, debajo de la pirámide. Pues encontramos dentro de los muros que construyeron los teotihuacanos como sistema constructivo. O sea, este templo no hicieron con solo relleno de piedras y lodo y tierra, sino que ya tiene un sistema de construcción que sostiene los pesos que traen la escultura. Sí. Oye, entonces esos restos que habéis encontrado son en el momento de empezar a construirse la pirámide, están en los cimientos mismos de la pirámide. Sí, exactamente. ¿Y qué objeto tenían esos enterramientos? Bueno, aquí dentro de la tumba que encontramos interior de la pirámide tenía puntas de proyectil de obsidiana, varias piezas de concha trabajada en forma de dientes, por ejemplo, aparte de collares. ¿Pero qué eran? ¿Eran víctimas de sacrificio, por ejemplo? Pues sí, consideramos que fueron sacrificados cuando construyeron este templo, porque tenemos otros datos que comprueban los sacrificados en el lado sur y el lado norte, exterior del templo. Es decir, esos restos que habéis encontrado, que son ¿cuántos en total? ¿Cuántos? En el lado sur, afuera, encontramos 20 individuos. En el lado sur, igual, 20 individuos. ¿Y aquí dentro de este ahorita túnel? Estamos encontrando, bueno, primera tumba, tiene 8 individuos. Y la segunda, ya tenemos 3 individuos. Y estamos descubriendo más individuos. Entonces, por lo que decías, suponéis que fueron sacrificados, y por lo que se encontró en torno a ellos, que eran guerreros, además, lo que fueron sacrificados. Sí, eso es lo que sugiere materiales de ofrenda. ¿Y con qué objeto que se sacrificaron?
Bueno, primero la cantidad de individuos que enterraron al mismo momento. Seguramente más de 60 individuos. Y pues la condición en que se enterraron los individuos sugiere que fueron sacrificados. ¿Hasta dónde pensáis continuar con el túnel? Bueno, esta temporada pensamos a excavar hasta centro, exactamente centro de esta pirámide. Pero encontramos 2 tumbas en el camino, más o menos la mitad. O sea, de entrada hasta la tumba tiene unos 15 metros. Y para llegar hasta centro tenemos que excavar 32 metros. En el interior y alrededor mismo de la base de la pirámide de Quetzalcóatl, puestos allí desde el principio de su construcción, se han encontrado los restos de hasta 60 hombres, unos en decúbito lateral y otros sentados con las manos a la espalda, probablemente enterrados vivos o sacrificados en el último instante. Ellos son parte de los cimientos de Teotihuacán, la ciudad abandonada hace 1200 años, a la que nosotros volveremos para intentar desvelar otros secretos.